Hoy retomamos el libro de los Reyes y comenzamos con la historia de Salomón, este rey conocido especialmente por la oración de hoy, por su sabiduría, esa relación estrecha que tiene el pueblo de Dios con el rey que coincide cuando se aleja de Dios, que también no le va tan bien al pueblo de Dios en el sentido real de la vida. A veces por ahí le va bien en un aspecto, por ejemplo, gana una guerra o tiene un poco más de riqueza, pero en la totalidad, cuando el pueblo se aleja de Dios, siempre, en definitiva, va camino de su perdición. Y ayer, en el pequeño paso que hicimos por el libro del Eclesiástico, del Ben Sira, veíamos cómo David estuvo muy relacionado al templo, no solo porque se le atribuyen los salmos, sino también por cómo distribuyó el culto. Y era el templo, no el famoso templo precisamente que le va a tocar hacer a su hijo Salomón, precisamente para consolidar ese esplendor de sabiduría y de riqueza que tuvo el reino mientras permaneció unido el reino del norte y del sur. Sabemos después que a lo último Salomón también declinó, porque esto también nos enseña, y la Biblia no lo niega, que siempre y en todo momento tenemos que poner nuestra fortaleza y tenemos que poner el sentido último de nuestra vida en Dios, y a Él solo tenemos que buscar. Y la sabiduría y la prudencia son cosas que todos necesitamos. La prudencia es evaluar los medios para conseguir los fines que nos proponemos. Y la sabiduría, más que en conocer cosas, que en este caso coincide, dice Jesús, hablando de Salomón, que la reina de Saba vino para contemplar la sabiduría de Salomón, y Jesús dice aquí hay alguien que es más que Salomón, que era el mismo, ¿no es cierto? O esa proverbial frase que dice la decisión salomónica, cuando esas dos madres se disputaban al niño, que en la selección de lecturas que la liturgia nos ha preparado para este tiempo no lo vamos a leer, pero lo conocemos bien. Lo importante es que Salomón entiende que es importante la sabiduría, conocer según Dios. La palabra sabiduría viene del latín sapiencia, sapere, que quiere decir salar, condimentar. El sabio no es el que sabe cantidad de cosas, eso no está mal, por supuesto, uno puede saber muchas cosas, muchos idiomas, mucha cultura, todo lo que quieran saber está perfecto, pero no necesariamente alguien que tiene un conocimiento enciclopédico necesariamente es sabio, porque para ser sabio tenemos que aprender a salar, tenemos que ser sal y luz, como también nos dice Jesús. Y para eso, evidentemente, tenemos que aprender con paciencia a ver las cosas desde Dios. Y eso también nos da paciencia. Vieron que comienza diciendo Salomón, quiero un corazón comprensivo. Qué difícil es a veces comprender. Tenemos el ejemplo de Jesús, que se compadece de la multitud porque eran como ovejas sin pastor, y se compadece también de nosotros. Y cuando nosotros estamos en el camino de Jesús tenemos que tener todos esos tiempos para trabajar, porque vienen de la misión los 72, quieren contar todas las cosas, y Jesús nota que están cansados. Uno tiene derecho a cansarse. Y Jesús comprende que están cansados y dice, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. La gente se da cuenta, lo sigue por tierra, y al desembarcar, el gozo en un pozo, como dicen los españoles. Se encuentran con toda esa gente, y Jesús, ¿qué hace? Y bueno, le da pena y comienza a enseñar. Y por cómo está redactado se nota que lo hace con calma, no es que se nota el fastidio, porque a veces nosotros por ahí tenemos que cambiar un plan y estamos fastidiosos. Y lo peor es que se nos nota, porque el problema no es sentir las cosas, somos seres humanos. El problema es que muchas veces se nos notan estas cosas. Y tenemos entonces que aprender, tenemos que aprender a estar con Jesús primero, tenemos que aprender a trabajar, tenemos que aprender a descansar, y tenemos que aprender también a si hacemos proyectos que se nos puedan frustrar porque algún hermano, algún acontecimiento, alguna necesidad sale al paso y tenemos que cambiar lo que habíamos proyectado con muchas veces ganas también, con empuje, pero que tenemos que estar también disponibles a eso que el Señor nos va pidiendo en el momento concreto. En este día celebramos la Eucaristía, recordando, conmemorando a Santa María en sábado. Le pedimos a la Madre de Dios que nos enseñe esa paciencia, que nos enseñe ese diálogo íntimo con Él en el corazón para entender nuestra realidad,
para aprender a trabajar en Él, para aprender a descansar, para poner nuestros proyectos siempre de acuerdo al latido de su corazón y en la relación a la necesidad de nuestros hermanos. Pedimos por todas nuestras necesidades e intenciones. Que así sea.